Muy bien, estamos en una serie de enseñanzas, un estudio relacionado con el carácter, relacionado con la vida cristiana. Y yo quiero reenfocarlo porque por la interrupción del fin de año, pues probablemente algunos han olvidado completamente todo lo que se tocó, los versos que hablamos. Yo ya me detuve escuchando las dos enseñanzas conectadas y pienso que se han expuesto cosas bastante claras. Pero en la primera sesión, a manera de recapitulación, cuando hice la introducción, yo hablé acerca de que cuando yo muera, qué clase de discípulos voy a haber dejado, preguntándome cómo afecté yo a la gente en la manera positiva o en la manera negativa. Y ocupábamos como una base bíblica que los gentiles pueden murmurar de nosotros como creyentes, pero si mantenemos nuestra conducta correcta, al final ellos van a glorificar a Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no darle motivos a los inconversos de hablar mal de Dios, de hablar mal del Evangelio, de hablar mal de Cristo por causa de nuestra conducta. Y hablamos también acerca de la importancia de hacer buenas obras, porque las buenas obras, según la palabra de Dios, son importantes. Y a través de las buenas obras causamos que Dios reciba la gloria. Una de las claves que compartí en la primera sesión fue la palabra ser intencionales. Usted no va a ser más generoso mañana, no va a despertar más santo, usted no va a ser más justo el próximo mes así de repente solo porque sí. Usted tiene que ser intencional en los cambios en su vida. Y para esto pues hay que examinarnos cada uno, ver cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas, retener esas virtudes, retener esas fortalezas y poder también pues levantar las debilidades, aquellas áreas que no están atendidas correctamente, y hacer morir todo lo que es carnal, de lo cual la Biblia de una manera muy clara habla directamente. Así que uno de los enfoques principales de la primera sesión era: tenemos que concluir, quiero cambiar, necesito cambiar mi vida, quiero influenciar la vida de otras personas. En la sesión anterior, en la sesión 2, nos detuvimos para hablar acerca de los pacificadores versus los contenciosos. Y la Biblia habla acerca de que son bienaventurados los pacificadores, y le di un ejemplo. Pero nos detuvimos más en este asunto de la contención. Hablábamos de que un creyente tiene que vivir como un pacificador, pero para esto tenemos que trabajar en nuestra vida, principalmente en nuestro corazón, en nuestras propias pasiones. La Biblia habla mucho acerca del hombre contencioso, del hombre rencilloso. La Biblia habla de la mujer rencillosa en el libro de Proverbios. Y esto pues es una palabra sinónima de pendenciero. O sea, ser contencioso es lo mismo que ser rencilloso, que ser pendenciero, que ser inclinado al pleito. Ahora, hacíamos una diferencia rápidamente y establecía la idea de que un contencioso es un provocador. Una cosa es aquel al que provocan y reacciona en ira, pero un contencioso es alguien que anda provocando, habla, hace gestos, acusa, señala, actúa de manera que anda provocando, anda incendiando el pleito. Y en este sentido yo les decía en la sesión 2, tenemos que examinarnos. ¿Somos nosotros los que andamos encendiendo el fuego? Vamos a ver a través de la sesión de ahora que de alguna manera, bíblicamente, la ira, que es una de las emociones con las cuales Dios nos creó, tiene su lugar, pero tiene que ser ocupada correctamente. Ahora, concluyendo con el breve repaso de la sesión 2, yo hablé acerca de que había muchas maneras de provocar, gestos de disgusto, miradas, malas miradas, comentarios, reclamos, acusaciones, comparaciones. Son formas de provocar una discusión, de provocar un pleito. Y comencé a hablar acerca de la solución para el cambio, y esto pues demanda un primer paso, que es renunciar. Le cité la escritura que dice que la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justamente. Entonces, esa clave que está ahí, renunciar, es algo muy importante. Probablemente hay gente que tiene que renunciar a la pornografía, otros tienen que renunciar a la ira, otros tienen que renunciar a los celos. En fin, cada quien tiene que determinar en qué área el enemigo lo quiere atrapar o lo tiene atrapado. Y el primer paso que se tiene que dar es renunciar. Hay que arrepentirse
y hay que pedir la ayuda de Dios por su Espíritu Santo para no permanecer en ese pecado. Pero la renuncia es importante. Si usted reconoce que es una persona iracunda, renuncia a eso. No es el tema de hoy. Si reconoce que es una persona celosa, renuncia a eso. Pero el enfoque está actualmente con relación a los pleitos, a las contiendas y a la ira. Hablé acerca de que teníamos que tener cuidado de no decir nada o hacer nada que genere un conflicto. Nosotros sabemos cuando lo que vamos a hacer va a generar un pleito. Nosotros sabemos y lo que sucede es que no nos importa. Y entonces hablamos, actuamos y cuando ya el problema se generó, probablemente todavía no vamos a estar dispuestos a ceder o a darle la razón al otro, sino que vamos a querer imponernos. Y por eso es que hay que comenzar observándonos y teniendo cuidado de nosotros mismos desde el principio. El tercer aspecto que mencioné fueron algunos ejemplos con relación a conflictos internos dentro de las familias, matrimonio, y hasta les di algunos ejemplos acerca de problemas reales que se han dado aquí dentro de la iglesia entre los ministerios, donde han habido señalamientos, han habido actitudes egoístas, y esos conflictos pues revela que estamos llenos de pasiones. Ahora, para comenzar la sesión 3, lo primero que quiero decirle es, vamos a enfocarnos en el control de la ira. Para esto me he apoyado en alguna información que pude recabar por ahí. La verdad es que hay mucho contenido relacionado con esto. Pero lo primero que quiero decirles es, qué tremendo que si nos enfocamos con la situación espiritual nuestra de pastores, como predicadores o como lo que sea, como maestros, como ministros de la palabra, nadie puede hablar desde la perspectiva de no tener que aplicar la palabra a sí mismo, o de no reconocer o tener que reconocer sus propias debilidades y examinarse. Es decir, mientras aplicamos la palabra, yo tengo que ir viendo cómo esto se aplica a mi vida, de qué manera estoy fallando, qué es lo que tengo que cambiar. Y no solamente por el tema de hoy, sino que siempre la palabra tiene que ser aplicada a cualquiera que la predica. Como Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es una responsabilidad personal, el tener cuidado de la vida, cómo nos conducimos, y tener cuidado de la doctrina que sostenemos. Y yo pensaba, pero es que si Dios nos hubiera mandado ángeles a enseñar esto, nosotros le podríamos decir al ángel, sí ángel, pero tú no entendés las cóleras que yo tengo con los hijos y la esposa, porque no sabes lo que es tener familia. Y entonces un ángel no podría tampoco venir a enseñarnos, porque él no sabría de todas las razones que tenemos para experimentar esa emoción de la ira. Y quizás si yo fuera una persona que no estuviera casada y no tuviera hijos, algunos me dirían, pues sí pastor, pero es que usted ¿por qué no está casado? Porque no tiene hijos. Si fuera una persona que tuviera abundancia de bienes y estuviera en una posición económica de superabundancia, alguien me diría, pues es que usted no sabe lo que son las presiones y tener escasez y lo que le he tenido que aguantar a mi esposo y las cosas que pasamos. En fin, siempre habría un señalamiento. Y en ese sentido quiero establecer esta verdad. La palabra de Dios se aplica a todos. Y estoy aquí no como un maestro, sino más bien como un moderador, como alguien que puede ayudarle a conectar escrituras para que las aplique en su propia vida. Porque una de las verdades fundamentales con respecto a esto de la ira, que está dentro de mis notas, es esta. Si le pregunto a su esposa va a decir que usted es un enojado, que usted es un bravo. Estoy 100% seguro. Me va a decir, no, si ese hombre pastor desde que cumplió los 40 para acá, viera, uy, yo no lo aguanto, pastor. Eso me diría. Y si le pregunto a su esposo, también su esposo diría, no, hermano, con esta mujer, sí, mire, yo aquí estoy porque de veras amo a esa mujer. Pero esta mujer pelea por todo. Si le pregunto a sus hijos, no, hombre, mi papá es un amargado, un hombre bravo que por todo se enojaba. Bueno, por gusto se enojaba, pues. Entonces, este es el asunto, que dentro del contexto de familia, sin razón, injustamente o con razón, todos van a tener un concepto de que su mamá es enojada, de que su papá es enojado, de que por gusto se enojaban, porque nos estamos midiendo de acuerdo a nuestro criterio, pero el único que puede medirnos verdaderamente es Dios, y ante Él sí no nos podemos justificar, y Él sí sabe quién es una persona iracunda, quién es un hombre contencioso, quién es una mujer rencillosa. Dios sí sabe. Nosotros no podemos medir mal.
Yo creo que a todos nosotros como padres cristianos nos pasa esto. La mayor parte de nuestros hijos, y yo lo he oído de la boca de algunos de ellos y de algunos padres, la mayor parte de nuestros hijos dicen, es que mi papá es muy cuadrado, dice. Y eso que no somos proféticos, hermano. Y si hubiéramos criado a nuestras hijas con mantelina y con uniforme celestito o amarillo, y si hubieran vivido de una manera de represión, si esto es cuadrado, ¿cómo no sería aquello? O sea, el enfoque es que siempre habría un señalamiento sobre cómo somos, cómo nos conducimos. Y por eso la palabra de Dios dice que los padres disciplinan como a ellos les parece. Y todos nos equivocamos, porque todos tenemos una naturaleza de injusticia. Y si hay provocación, pues con mucha más razón van a haber más injusticia. Esta noche el enfoque particular será el que logramos detectar algunas claves bíblicas para el control de la ira. Y quiero comenzar estableciendo esta idea. La ira es una emoción válida. La ira es una emoción aceptable. La Biblia incluso nos habla de la ira de Dios y Él es el único que la puede manejar de una manera justa. El hombre no puede manejar la ira, pero es válido que el hombre tenga ira porque es una de las emociones con las cuales Dios nos creó. Pero el problema es que como seres humanos, nuestras manifestaciones de ira generalmente son una muestra de egoísmo y de injusticia, generalmente. Sin embargo, hay aplicaciones y hay momentos en los que es necesario el mostrar la molestia, el mostrar el enojo. Yo recuerdo cuando con Jonathan, uno de los maestros que tuvo, me devolvió un trabajo de computación y le puso una mala nota y le puso ahí una nota y le dijo, el trabajo debía ser hecho por el niño, no por su padre. Y yo no lo había hecho, lo había hecho él. Yo me enojé porque yo estaba viendo que este maestro, sin analizar la realidad de los hechos, estableció que Jonathan no había hecho el trabajo porque era un niño. Estábamos hablando de segundo, tercer grado. Pero él ignoraba que él podía hacer uso de la máquina. Y entonces mandó la nota que no tenía que haberlo hecho yo. Entonces yo tuve que ir a hablar con el hombre. Y el hombre al principio se puso así bien serio que no le creía. Yo le dije, póngalo en la máquina y se va a dar cuenta que él puede. Yo tuve que discutirme, yo tuve que defenderlo. Entonces la ira tiene su lugar, la molestia tiene su lugar, el enojo tiene su lugar. Los hombres tienen que ocupar su enojo para defender a su esposa. Y no hacer como aquel hermano que la esposa le dijo, mira, le dijo, ese hombre me tocó. Ay, no le hagas caso, le dijo. No, qué vergüenza. El hombre tiene que ocupar la ira para poder defender a su esposa y a sus hijos y para cualquier situación injusta. O sea, hay un lugar adecuado. El problema es que nosotros somos muy dados a esto de soltar la ira, no ponerle rienda y no encontrar la ubicación correcta, no saber dónde aplicarla. Así que podemos establecer en base a Proverbios 29, verso 11, que la ira, que es una emoción con la cual Dios nos creó, es una emoción válida bajo ciertas circunstancias, es injusta y no aplicable en la mayoría de circunstancias, pero aprendamos esto. Según la Biblia, aún el sabio se enoja. Pero la diferencia que hay entre el sabio y el necio es que el necio da rienda suelta a toda su ira. Eso es lo que dice Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira. Mas el sabio, ¿qué dice? Al fin la sosiega. O sea, el sabio también se enoja. No es que el sabio no se enoja. No es que el sabio permanece inamovible, sereno, tranquilo. Le dicen lo que le dicen, lo afrentan, lo ofenden y una gran sonrisa en su rostro. No, también el sabio se enoja. Pero la diferencia que hay entonces es que el sabio, mientras está en el conflicto, mientras está en la discusión, el sabio está analizando, reacciono, exploto, sigo, me detengo, me callo, pero el necio no. El necio le da rienda suelta, habla, explota, ofende, hace todo lo que quiere. Pero el sabio de alguna manera todavía tiene como quien tiene sujeto al caballo y el caballo lo está alando. Bueno, que algunos no es con un caballo que pelean, un perro sacan a la calle y el perro lo lleva de arrastradas. Entonces la persona está como luchando por detener al animal. Pero el sabio está luchando por detener al animal. Pero el necio no. El necio le da rienda suelta. El necio deja que la ira se manifieste.
Y no importa si va a herir, si va a golpear, no importa si va a humillar, no importa lo que va a hacer. Eso es lo que dice Proverbio 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio al fin la sosiega. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el sabio está luchando, está en el conflicto, está en la discusión, está en el pleito. No está diciendo que los sabios no pelean. No está diciendo que un sabio no se enoja. No está diciendo que el sabio nunca va a tener ira. No está diciendo que el sabio al fin va a abandonar el pleito. El sabio se va a abstener de las reacciones que están en su capacidad, de las explosiones que él podría tener. Ahora, es importante que nosotros identifiquemos que existen algunos detonantes de la ira que son justos o que son justificables. Por ejemplo, es justificable que alguien se enoje porque lo acusen falsamente. No, si usted fue y él no ha sido. Es justificable que ante un señalamiento, ante una acusación de algo que no es verdad, haya una molestia. Ni modo que haya una gran sonrisa y una gran alegría. No, es justificable que haya una reacción de molestia, de enojo. Es justificable que alguien se sienta molesto de que lo avergüencen, de que lo humillen. No se puede esperar que alguien lo humillen y se ponga a sonreír. Va a haber una reacción. Lo mismo es justificable que alguien se enoje si le están reclamando sin razón. Le están reclamando o lo están amenazando o lo están sentenciando por algo que no ha hecho. Entonces es lógico que haya una molestia. O que alguien se moleste de que lo critiquen, porque lo critican por maldad. Entonces el asunto aquí es que aunque es justificable, bíblicamente todavía hay que aprender a controlarse. Y por eso nos detenemos un poquito más en esta área, porque aunque ya se dijeron muchas cosas claramente en las 2 sesiones que están en el canal de YouTube, todavía hay mucho más que la Biblia nos enseña sobre esto. Proverbios 12, verso 16 nos muestra que la persona que es necia está inclinada a la ira y que en cualquier momento y por cualquier razón la va a dar a conocer. Aquí es donde se hace la diferencia entre lo que sería una persona iracunda y contenciosa y lo que podríamos llamar una persona normal. Es normal que una persona reaccione a la provocación. Ahora, una persona espiritual, vea la diferencia, una persona espiritual va a lograr mantenerse aún a pesar de la provocación, y a eso se le llama mansedumbre. O sea que hay 3 niveles. En el nivel más bajo tenemos al provocador, a la mujer provocadora, tenemos al rencilloso, al contencioso, al pendenciero, que por todo pelea. Pelea en el súper, pelea en la casa, pelea en la calle, pelea por cualquier cosa. Está reclamando, está señalando, está buscando de qué crear un conflicto. ¿Y por qué vas manejando tan rápido? ¿Y por qué vas tan lento? ¿Y por qué estás mirando para allá? ¿Y por qué te detuviste aquí? ¿Y por qué no compramos de esto? Un reclamo continuo, como dice la Biblia, como gotera continua es la mujer rencillosa, poniendo el ejemplo bíblico. Ahora podría ser al revés, podría ser un hombre que está reclamando por todo lo que no está bien en la casa, pero él no ayuda a arreglar nada en la casa. Y está haciendo señalamientos y está haciendo acusaciones. Entonces la diferencia es que el hombre contencioso y la mujer rencillosa en el nivel más bajo son los que provocan el pleito. En el término medio están las personas normales, los que van a reaccionar cuando los provoquen, cuando los acusen, cuando los critiquen. En el nivel más elevado, y es hacia donde todos tendríamos que apuntarle, están las personas espirituales. Y por eso el Señor dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Manso es aquel que es capaz de soportar la provocación. Le dicen, lo ofenden, y ahí vamos a concluir esta noche, y sabe cómo manejar, pero eso cuesta. Mire, eso es más espiritual que hablar en otras lenguas, hermano. Eso es más espiritual que profetizar, porque hay mucha gente que profetiza pero también maldice con su lengua. Hay mucha gente que tiene dones espirituales, pero vive en una carnalidad, viven en actitudes de su carnalidad que continuamente están manifestándola. Porque los dones al fin y al cabo se reciben por la fe, pero hacer morir la carne, eso requiere un carácter, una permanencia, un temor de Dios. Y la gente está más enfocada en los dones espirituales que en el carácter, que en el fruto del Espíritu. Y eso es espiritual. Entonces se necesita que haya una visión amplia con respecto a esto. Si hasta la burra habló por el poder del Espíritu de Dios,
Hasta Balaam, que era un profeta caído, profetizó. Entonces, bajo ese enfoque, el profetizar es dado por la presencia de Dios, por la manifestación de Dios. Pero un carácter cambiado significa que alguien dice, yo me rindo, yo quiero cambiar. Y si la persona no quiere cambiar, Dios no lo va a obligar. Dios no fuerza a nadie. Dios no va a obligar a nadie a que sea humilde. Usted no puede cantar como Daniel Calvetti, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Usted no puede pedir a Dios que Dios le cambie el carácter. Usted tiene que hacer morir lo terrenal. Usted tendrá que cerrar su boca. Usted tendrá que dominar sus pasiones. No puede pedirle a Dios que Él lo cambie. Sí puede pedirle a Dios que le ayude a dominarse. Proverbios 12:16 dice que el necio al punto da a conocer su ira. Esto es clave. Analícelo en su propia vida, porque este es el enfoque del día martes. Que usted examine la palabra, cómo la palabra se aplica a su vida. Yo ya se lo dije, yo no estoy aquí para cubrir un tiempo de los días martes. Estamos aquí para enfocarnos en un proceso de discipulado, de transformación, cómo yo tengo que cambiar. Entonces dice aquí, el necio al punto da a conocer su ira. ¿Qué significa al punto? Enseguida, al instante, inmediatamente. Si ni le han terminado de decir lo que le van a decir cuando ya esté enojado, pues. O sea, al punto significa que es alguien que está a la defensiva y que está ya con una mente prejuiciada y dispuesta para el conflicto. Pero mire la contraparte, hay muchas escrituras en el libro de Proverbios que están escritos de esa manera antagónica. Se nos dice una verdad y luego se nos dice qué es lo que contrarresta o cómo se puede actuar contra la primera verdad que se ha dicho. Y ahí dice, el necio al punto, inmediatamente, enseguida, da a conocer su ira. Pero el que no hace caso de la injuria, es prudente. Hermano, pero ¿quién es el que no va a hacer caso de la injuria? Aquí es donde está el asunto bien espiritual. Que a usted lo ofendan y usted se queda callado. Y el Señor Jesucristo es lo que hizo, o sea, a él lo maldijeron. A él le arrancaron la barba, a él lo escupieron, a él lo abofetearon. Y dice la palabra que él como cordero enmudeció y no dijo nada. Pero nosotros no tenemos ese nivel de espiritualidad de poder quedarnos callados, porque primero nos duele que sean personas cercanas las que están hablando mal, que sean personas cercanas en las que confiamos, las que son desleales. Duele. Y ese dolor causa un rechazo, causa un sentimiento de menosprecio, si se puede decir, y en algunos casos se llega hasta un deseo de venganza. Es como lo natural en la mente carnal. Pero Dios nos ha llamado a vivir una vida espiritual elevada. Y en ese nivel de vida espiritual elevada es que se cumple esta verdad. El que no hace caso de la injuria es prudente. Dígalo de otra manera, mas el prudente no hace caso de la injuria. O sea, de cualquier manera que lo diga, es una verdad. Si usted es prudente, usted va a pasar por alto la ofensa, pero eso cuesta, eso duele. Como pastor, como pastores, a nosotros nos ha pasado durante años oír gente que habla mal de nosotros, y el problema es que siempre nos damos cuenta. Y a veces gente que está cercana a nosotros, nos ha pasado ya por 22 años. Gente que está con nosotros, gente que está cerca, habla mal de nosotros, habla mal de nuestros hijos, habla mal de nuestra vida como matrimonio y como todo, y duele. Y el aprender a quedarse con aquello y llevarlo delante del Señor y que el Señor lo sane es la única verdadera salida. Y esa salida se aplica para todo creyente. Ir delante de Dios para que Dios lo sane. En este sentido yo veo cómo Dios en su gracia sí ha usado gente, hermano, para poder guiarme, porque ahorita mismo que les cuento eso, conectado con esta idea, recuerdo cuando el pastor Ricardo Salazar, siendo un hombre mayor y de más experiencia en el ministerio, me dijo, mira, me dijo, Dios te ha llamado al ministerio, Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida, y quiero que sepas algo, me dijo, la gente te va a meter el cuchillo por la espalda, pero vas a tener que aprender a ir delante de Dios a ponerle la espalda para que Él te sane. Y ahorita que recuerdo eso, pienso, cuán verdaderas son las palabras de ese pastor, porque de gente que estuvo con nosotros, de gente que está con nosotros, nosotros hemos experimentado eso. Si hablan mal de mi esposa, yo me siento mal. Si hablan mal de mis hijos, yo me siento mal. Así como si usted hace bien algo por mi esposa o por mis hijos, yo me siento bien. Y es lo mismo con el Señor. ¿O acaso no dice Él, el que los toca a ustedes, toca a la niña de mis ojos? Dios mismo dice, voy a dar naciones por ustedes.
Porque lo que se le hace a los pequeños, Dios lo toma como que se le hizo a él. Entonces es un asunto espiritual. Volviendo al asunto de manifestar, de dar a conocer la ira, tenemos que entender esto, y aquellos que toman nota, pues pongan ahí atención en estos detalles. Hay una gran cantidad de expresiones del enojo que usted tiene que identificarlas para poder hacerlas morir. Número 1, hacer gestos. Usted no necesita hablar, solo necesita hacer una mala cara y usted ya provoca una discusión. Una mala mirada, un gesto de desagrado, un gesto de disgusto, y usted puede ofender. Recuerdo cuando en una ocasión nos pusimos de acuerdo con el grupo de misioneros a ir a cenar hace muchos años, y cuando todos coincidieron, quizás excepto esta hermana no, en que íbamos a ir a comer a un buffet chino. Entonces cuando llegamos nos acomodaron en la mesa y comenzaron a servirnos la comida. Cuando comenzaron a poner los platos para que todos pudiéramos tomar según lo que queríamos, una de estas hermanas hizo una cara, pero como que si le estaban poniendo basura enfrente. Una cara de desagrado, una cara de molestia, que todos nos sentimos mal. Usted no necesita hablar para hacer que la gente se sienta mal. Usted solo necesita una mala mirada, un gesto, una cara de cólera, de aburrido, una cara así de ya vas a ver. Y ya va a comenzarse un pleito, un problema. ¿Y sabe qué pasó ese día? Tuvimos que salirnos del restaurante. Porque esta hermana no quiso comer porque dijo que a ella ese revoltijo le daba asco. Así que al final, cuando se le llamó la atención en el sentido de ¿y qué es lo que le pasa? ¿Se siente mal? No dijo que con solo ver yo ya no quiero comer. Pero todos habíamos visto la cara y las expresiones que había hecho. Gestos. Es el primer punto que usted tiene que arreglar si no quiere seguir siendo una persona contenciosa. Segundo, decir cosas ofensivas, decir palabras o usar frases que ofenden, que van a hacer sentir mal a la otra persona. La Biblia dice que toda su palabra sea sazonada con sal, o sea, con gracia. Pero muchas veces nosotros hablamos, decimos las cosas y no nos importa. Y a veces lo hacemos a propósito. Eso es lo número 2. Hay que tener cuidado con las palabras, con las cosas ofensivas que decimos. El tercero sería levantar la voz. Y eso es algo en lo que todos podemos caer fácilmente cuando ya estamos enojados. Levantar la voz, lo cual nos lleva a los gritos. Y eso nos lleva a otro aspecto, porque esto es como una espiral que va hacia arriba. Luego de los gritos vamos a los golpes, a tirar cosas o a golpear a las personas. Entonces, estos son expresiones de ira que uno tiene que irlas controlando, y mientras más luego, mejor, porque si no se van haciendo manifestaciones más grandes que posteriormente se hace difícil detenerlas. Si usted no se puede detener cuando todavía no tiene la cabeza caliente y todavía se puede callar y dejar el asunto así, menos se va a poder detener cuando ya está enojado, porque ya hubieron más palabras de por medio y usted quiere que las cosas se aclaren y se arreglen. Entonces es necesario tratar con los gestos, con las cosas que decimos, con el levantar la voz, con los gritos y con el golpear o con el tirar las cosas. Hay otras expresiones de enojo como el ser grosero. Yo creo que en algunas parejas se da ese fenómeno, al menos en lo particular me consta, que tanto la mujer como el hombre se tratan de una manera ruda. Y a veces he tenido yo la experiencia un tanto vergonzosa de que estando con el esposo, por ejemplo, la esposa le llame y yo me doy cuenta cómo la esposa trata al esposo. Y me doy cuenta también cómo el esposo le habla. Porque ya se cayó en esa actitud de la grosería, ya es normal hasta usar palabras un poco fuertes. Entonces, eso también es parte de las cosas que se tienen que arreglar si queremos realmente agradar a Dios. Otra actitud de expresión de enojo es ser un retador, el no reconocer la autoridad, el no sujetarse a la autoridad. La otra es estar a la defensiva. Alguien puede preguntarle sin ninguna mala intención, digamos, un padre a su hijo o el esposo a la esposa, mira, como vas a ir a tal parte, ¿verdad? ¿Y a qué horas crees que vas a venir? Como a las 3, ¿para qué? Ya ese para qué ya va en una confrontación como, ¿y qué querés? ¿Y qué te importa? ¿Qué te interesa? Diferente es, creo que voy a venir como a las 3, necesitabas algo. O querías que hiciéramos algo, o querías que hiciera algo por ese lado. Pero ya esa expresión, ¿para qué? Es una actitud confrontativa.
Y en eso nosotros no tenemos cuidado porque como no hay escuela, no somos enseñados, pero todo eso está en la Biblia. Yo creo que un verdadero creyente al final puede ser una persona bien educada. Amén. Porque en la palabra de Dios hay modales. No necesitamos un libro de urbanidad y de manuales de cómo comportarnos en la mesa. Jesús dijo, no se sienten en los primeros lugares, siéntense ya, mejor que les digan que suban y no que les digan que bajen. Pablo dice, espérense unos a otros para comer, no se adelanten a comer. Hay instrucciones en la Biblia para todo. Ahora, que si la cucharita cuadradita, si la cucharita redondita, que si la cucharita con punta de estrella, eso ya son pilas del mundo. Pero la educación sí está en el libro de Proverbios. Pero que alguien lo venga a avergonzar a usted porque la servilleta va en la pierna izquierda, no en la derecha. Son tonterías del mundo. Pero lo importante es los modales, las actitudes, el respeto. Y esas cosas son las que están en la palabra de Dios. Otra expresión del enojo es el tratar de imponerse siempre. Siempre querer tener la razón, no escuchar, no razonar y siempre querer ganar. Porque se pretende tener la facultad absoluta de conocer los hechos. Y aunque no se haya estado ahí, todos estos aspectos son conflictivos y generan roces. Ahora, la manera más común de manifestar la ira siempre van a ser las palabras. Y aquí tendríamos el principio de nuestro trabajo. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y recuerde que en la Biblia se generaliza, ¿verdad? No es que solo los hombres son los rudos, hay mujeres que son bien rudas, hay mujeres que son groseras. La Biblia dice, quiero que todos los hombres levanten manos santas sin ira ni contienda. Entonces las mujeres sí pueden pelear y levanten las manos aunque hayan peleado. No, la Biblia se escribe en términos generales, los hombres, para la salvación a todos los hombres. En realidad debió haber sido traducido seres humanos, en lugar de hombres, como si fuera un género, el género masculino. Entonces aquí podríamos leer, hay personas cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Qué interesante ver que con las palabras usted puede traer sanidad, consolación, ánimo, bienestar. Una palabra puede levantar los ánimos de alguien, puede hacerlo sentir importante, pero una palabra también puede sentir a alguien como nada, lo puede hacer sentir basura, lo puede hacer sentir insignificante. Pero la palabra de Dios ocupa esa frase en el contexto de la guerra, golpes de espada, o sea, heridas. Hay palabras que hieren. Yo creo que todos nosotros nos identificamos con ese dicho, el tema de la película, lo que el viento se llevó. Y mucha gente ha ocupado ese dicho, las palabras se las lleva el viento, aplicado a las promesas. Yo me acuerdo de mi gran amigo de bachillerato, Papito me dijo, cuando yo esté allá vas a ver tus zapatitos, no te van a faltar, tu relojito y tú, vas a ver, papito, yo te voy a alivianar. A alguien le dijeron así. Pero ese papito solo lo vi un par de veces y desapareció y nunca me dio zapatitos. Entonces, en ese sentido sí se aplica esa verdad, las palabras se las lleva el viento, como quien dice, las promesas cualquiera las hace, pero que las cumpla. Un joven le hace la promesa a la muchacha, si me das la prueba de amor ya vas a ver que te amaré de aquí hasta la eternidad, y dura hasta el siguiente verano, dura hasta el siguiente año, porque las promesas que los seres humanos hacen no tienen así esa validez, esa vigencia. Entonces estoy tratando de darles ejemplo porque nosotros nos identificamos con ese dicho, las palabras se las lleva el viento, en el sentido de lo prometido, en el sentido de que no cumplimos. Pero me gusta más este otro dicho, las palabras habladas y la sangre derramada no pueden ser devueltas a su lugar. Si a alguien se le hizo derramar su sangre, lo mataron, ya no le pueden hacer meterle la sangre de regreso. Y las palabras que salieron de su boca, usted después, aunque quiera decir, es que no quise decir eso, es que te quise decir tal otro, no, usted dijo lo que dijo. Y usted ya no puede quitar ese daño, y por eso la Biblia lo dice, no yo. Las palabras son como golpes de espada, y los golpes de espada son heridas. Entonces, por eso es que tenemos que tener tanto cuidado con las palabras. Le he mencionado varias expresiones del enojo,
Le he hablado acerca de hacer gestos, decir cosas ofensivas, gritar, golpear, ser grosero, retador, estar a la defensiva, tratar de imponerse. Y también otro sería ignorar a la persona. Pero todo comienza con los gestos y luego continúa con las palabras. Y ahí nosotros podemos prestar especial atención. Un detalle muy importante también es que en la realidad práctica podemos comprobar esto. Generalmente, una persona iracunda también es una persona provocadora. O sea, mire, el que es tranquilo se mantiene tranquilo, pero cuando lo buscan lo hallan. Pero el provocador es provocador y cuando ya encendió el bonche, no se calla y quiere seguir teniendo la razón aunque esté equivocado. Pero recuerde, no estoy justificando ni al que esté en el nivel carnal, ni al que esté en el nivel normal humano de que si lo provocan, claro que va a reaccionar. Nuestro enfoque siempre es el Señor. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Pero eso va a demandar que oremos. Eso va a demandar que conozcamos la palabra de Dios, que dependamos de Dios para poder tener la fortaleza, la sabiduría, para no soltar todas las palabras que vienen a nuestra mente, para no sucumbir, porque yo no sé cuántos de ustedes coinciden conmigo en que cuando nosotros rendimos nuestra voluntad carnal, el diablo viene y nos ayuda. A alguien el diablo le ha ayudado dándole malos pensamientos y poniéndole a usted ideas, decirle tal cosa. Y mira cómo te mira, y mira lo que te dijo, y esto aquí, y esto allá. Y en ese momento, hermano, el diablo comienza a intervenir de una manera directa en la mente de las personas. Y las personas ahora están ofendiéndose, humillándose, porque el enemigo encontró cabida. Y la palabra de Dios nos habla acerca de eso. Dice de que donde hay contención hay toda obra perversa, hay una intervención del enemigo. Así que bíblicamente se puede establecer que generalmente una persona iracunda es una persona provocadora. Y una vez encendió el pleito ya no se calla. Y quiere callar al otro diciéndole que el otro es el pleitista. Cuando ella es la que ha comenzado el pleito. Es la que está generando la contienda. Pero no lo va a reconocer jamás. Entonces nosotros tenemos que reconocernos y dar este paso. Mire, si hablamos de cambio, analícese, examínese. ¿Está usted encendiendo la chispa? ¿Es usted el que anda con la caja de fósforos? Porque un fosforito se necesita para encender un gran fuego. Usted no necesita una gran llama para un gran fuego. Un fósforo se necesita. ¿Es usted el que anda con la caja de fósforos? De las malas miradas, de los comentarios, de los señalamientos, de las acusaciones, de los reproches, de las comparaciones, de las humillaciones. Porque una vez se genera el conflicto, no espere que el otro se le ponga debajo para que lo aplaste como cucaracha. No, porque si el otro está luchando con su propia naturaleza, va a reaccionar. Y al final van a haber dos víctimas y dos victimarios. Porque eso de que haya solamente una víctima, eso es muy extraño. Siempre alguien va a tratar de defenderse del ataque. El problema es que el contencioso piensa que lo están humillando, le están haciendo, lo están tratando mal, que no tiene por qué dejarse, que no tiene por qué esperar, y entonces reacciona, y ahí es donde se enciende el conflicto. Y ahí es donde usted tiene que examinarse. ¿Soy yo el que ando encendiendo el fósforo que enciende la llama? Y ese es el asunto para poder comenzar a curarnos en salud. Para que hayan menos pleitos, tenemos que examinarnos si somos nosotros los que estamos iniciando el conflicto. Existe otro dicho en el mundo que dice, para bailar tango se necesitan dos. Porque nadie baila tango solo, ¿verdad? Se cae. Otro tipo de baile puede bailarlo solo, pero el tango no se puede bailar solo. Entonces lo ocupan así en el sentido de que para que haya un pleito se necesitan dos. Y el poder vivir con alguien cuando ya con los años ya se degeneró el carácter y ya es una mujer pleitista, es un hombre que por todo pelea, ya se vuelve una cruz terrible. Hay gente que piensa de que por la edad es el problema, otros piensan que es por la discapacidad que tiene. Alguien me compartía recientemente esta idea, es que mire, me dice, él ya tiene sus años y se ha quedado ciego, y entonces como se ha quedado ciego, se ha hecho colérico. Y yo le digo, pero hay un montón de gente que mira y es colérica. O sea, no es colérico porque no mire, porque si no, no hubieran coléricos que miran.
sino que uno es colérico porque uno decide vivir soltando la ira, golpeando, hiriendo, porque uno se siente herido. Y ese es el problema con la persona que genera el conflicto. Siente que la están maltratando, que le están haciendo, aunque no le estén haciendo nada. Y por eso reacciona y genera el conflicto. Una persona contenciosa generalmente se siente atacada, siente que no tiene por qué tolerar que le cometan actos de injusticia, se imagina cosas, piensa que siempre tiene la razón y ella piensa, no me gusta que me miren de menos. O sea, como está enfocada en su egoísmo, tarde o temprano sale con algo que es lo que va a encender el fuego. Pero es su problema interior. No es que haya algo que esté sucediendo, es su problema interior. Ahí es donde tenemos que examinarnos. Porque una persona provocadora va a iniciar el pleito. Proverbios 26, 17. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. ¿Qué significa esto? Que una persona que está ya acostumbrada, inclinada hacia el pleito, hacia el conflicto, se le vuelve algo normal. Andar en discusiones y en dime qué te diré, ya vas a saber quién soy yo. Se mete hasta en pleitos donde no cabe. Entonces Proverbios nos está hablando de aquel que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno. O sea, ni es con él el asunto, pero se involucra en un pleito ajeno. Y le mete pasión, mete su corazón, mete sus sentimientos en aspectos que no tendría por qué. Imaginémonos un ejemplo que no está lejos de que se haya dado y que se cumpla y siga dándose, un pleito de niños. Y hay una tercera persona que ninguno de los niños es ni familiar de ella, pero cuando se da cuenta del pleito, se mete en el pleito. No, si es que esa niña es una malcriada, si como la nana así es usted, no, si yo le he visto, y comienza a meterse en el pleito donde no cabe. ¿Y cómo lo compara el libro de Proverbios? Que es como aquel dice que agarra al perro de las orejas. ¿Usted alguna vez ha agarrado un perro de las orejas? Porque la idea ahí es que el perro lo va a terminar mordiendo. Si usted agarra a un perro de las orejas, va a terminar mordido. Entonces el proverbio aquí lo que está diciendo es que aquel que se mete en los pleitos ajenos, porque es contencioso, ya es su naturaleza, andar metido donde no lo llaman, andar haciendo comentarios que ni le han preguntado, andar criticando, andar señalando, andar hablando, andar comparando, porque así es, se va a meter en problemas y después le van a dar el vuelto. Y cuando le den el vuelto se va a enojar y se va a armar otro problema. Entonces vea, la Biblia contiene una sabiduría que aunque de alguna manera es clara, por el otro lado como que si se quedara escondida por la manera en que fue escrita. Pero aquí básicamente se nos está hablando de personas que están tan dados a los pleitos, tan inclinados a las contiendas, que hasta se meten en los pleitos ajenos. Así que usted analice, ¿tengo yo entierro en esta vela? ¿O vela en este entierro, como sea el dicho? Y si no, sálgase de allí, o más, no se meta. Porque van a venir consecuencias hacia su vida. Proverbios 27:3 nos dice otro elemento más relacionado con la persona que está acostumbrada a la contención. Mire, la Biblia está escrita de manera que a veces las cosas están escondidas a propósito para que Dios las revele por su Espíritu. Y a veces están escritas de una manera natural para que nosotros entendamos las figuras de lo natural y lo apliquemos a lo espiritual. Mire qué curiosa esta forma o esta comparación. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Lo que está diciendo es que la piedra, por naturaleza, por la solidez de su consistencia, pesa. La última vez que fuimos a la playa, mi esposa me dice, mira, me dice, llevemos una piedrita. Yo pensé que una piedrita así como la que se ocupaba antes para aplastar la carne, ¿verdad? Aquella que tiene forma de sandía, me dijo. Allá está en la casa, la sandía de piedra. Yo creo que la quiere pintar de sandía. Pero hermano, solo agarrar esa piedra con forma de sandía hace que me duela la rabadilla. Y me salió poesía. La piedra pesa. Y si a usted lo ponen a cargar una piedra, va a terminar con dolor en su espalda.
Y entonces el proverbio es: pesada es la piedra, pesada es la arena. A usted le pueden decir: hermano, váyase allá a San Miguelito y me trae un saquito de arena. Hermano, camine 2 cuadras, 3 cuadras con un saquito de arena. Va a venir como que es viejito de 80, sí, mire, ¿ve? ¿Por qué? Por lo que Proverbios está diciendo: pesada es la arena. Pero mire luego la comparación: pues más pesada que la piedra y la arena juntas es la ira del necio. Porque así dice: más la ira del necio es más pesada que ambas. O sea que le ponemos a usted el saquito de arena, lo compramos en San Miguelito, le metemos la piedrita conforme sandía y le decimos: tráigame la mañana miércoles porque el hermano Jesús va a emparejar por ahí una parte. Y usted no alcanza a llegar con ese saquito de arena y con la piedra conforme sandía, sin que descanse desde San Miguelito para acá. Pero mire la comparación: pues la ira del necio es peor, es más pesada que ambas. Esto significa, hermano, que la ira de una persona causa que tener que aguantarla sea una gran carga. Y pobrecitos aquellos, bendito yo, que tienen que vivir con un cónyuge colérico. Nadie dijo amén. Quizás ahí en el canal van a decir amén. Pobrecitos aquellos hombres que tienen una mujercita que por todo pelea. Pobrecitos aquellas mujeres que al hombre ya no lo aguantan, y no me cuentan nada, porque si me llegaran a contar se va a armar la de San Quintín. Porque esa es la otra cosa. Que a veces hay unos conflictos tremendos, pero no se hablan porque se va a armar otro pleito. Y entonces dentro de las familias cristianas existen un montón de cosas que están en secreto, pero que, como dice el apóstol Pablo, los mismos padecimientos les ocurren a los hermanos en todo el mundo, si todos somos seres humanos. A todos nos pasan las mismas cosas, las mismas pasiones, las mismas tentaciones, los mismos problemas, dolores, luto, enfermedad, escasez, problemas de familia, rechazo. Todos, nadie está exento. Por eso todos como seres humanos pasamos por las mismas experiencias. Y aún nuestro Señor Jesucristo también, varón experimentado en quebranto. Y Él sí puede comprender todo nuestro dolor. Y Él cargó con todo nuestro sufrimiento. Amén. Él puede entendernos. Así que aquí el asunto es que tener que vivir con una persona iracunda, esa es una carga más pesada. Yo le aseguro que si yo le dijera: ¿cuántos quisieran una semana de paz y de seguridad en su casa y de tranquilidad, a cambio de traerme un saquito de arena con una piedra conforme sandía cada mañana? Yo, un montón de gente se pusiera ahí dispuesta a cambiar. Porque en el contexto bíblico, el vivir con alguien contencioso, eso quita la vida. Y no solamente la persona que es contenciosa se la está quitando, sino que se la quita a todos los que están alrededor. Ahora, la otra forma de aplicar esto también sería, Proverbio 27:3, es que la ira del necio es más pesada. La ira del necio causa que esta persona sea pésima. O sea, su ira, su forma de ser, lo hace ser pesado. Hay gente que es pesada en su trato con los demás. Y por eso yo le decía, yo soy del pensar que a través de la palabra de Dios, una persona sin educación se convierte a Cristo y después de varios años se puede convertir en una persona muy educada. Se puede convertir en una persona con buenos modales, porque la Biblia contiene instrucciones con respecto a la educación, con respecto a la honra. La Biblia dice: delante de las canas te levantarás. Yo me acuerdo cuando en los buses era normal que uno le diera la silla a una viejita, se le diera el asiento a una mujer embarazada. Yo me acuerdo cuando en nuestros tiempos había que hacer el bendito ante los padres. Amén. Yo me acuerdo cuando había que tener una actitud de reverencia, de respeto. Ahora, la Biblia habla de todas esas cosas. Pero a pesar de que estamos en la iglesia, no las aprendemos porque estamos enfocados en escatología, angelología, neumatología, numerología y todas las logías de la Biblia. Y entonces no vivimos como hijos de Dios. Por tanto logo que tenemos, por tanta palabra y profundidad, que ni siquiera saludamos, ni siquiera miramos con respeto al que hay que respetar, ni honramos al que hay que honrar, ni le pagamos al que le debemos, etcétera, que son instrucciones que están en la palabra. La Biblia nos habla de relaciones humanas, la Biblia nos habla de relaciones sociales. No necesitamos un curso, hermano. Aquí está en la Biblia cómo comportarse. Dice la Biblia que
en el principio del libro de Proverbios, que está escrito para adquirir sabiduría. Si alguien quiere ser sabio, aprende todo lo que está en el libro de Proverbios y comienza a aprender un montón de principios y valores que le van a ayudar a prosperar, que le van a ayudar a relacionarse correctamente con las personas, le van a ayudar a administrar sus finanzas, le van a ayudar a proyectarse, a tener sueños, a tener visión. La Biblia contiene instrucción para la vida presente, instrucción para que alcancemos la vida eterna. Amén. La persona contenciosa, Proverbios 29:22, es una persona que continuamente estará pecando, y esto tiene que detenernos, hermano. Usted puede decirme, no, mire, pastor, usted ya que habló de eso y ya que destapó ese asunto, y de seguro él le vino a decir, y otros me van a decir, de seguro ella le vino a contar, ya que hoy ya hablamos sobre este asunto, hoy sí quiero decirle, yo ya no lo aguanto. Y el asunto es este, de que en realidad ambos cónyuges cooperamos para que la relación se extienda, permanezca, avance, se desarrolle o se deteriore, se arruine, se ponga tensa y se acabe. Se necesitan dos personas involucradas en el asunto. Ahora, una de las principales motivaciones que yo descubro en la palabra para que podamos reexaminar nuestra conducta y tratar de aplicar la palabra en nuestra vida es el hecho de que si nuestra ira nos lleva a las injusticias, y la injusticia es pecado y la paga del pecado es muerte, entonces nos conviene reenfocar nuestra conducta. Proverbios 29:22 dice, el hombre iracundo levanta contiendas. O sea, el hombre iracundo, como le dije, el contencioso, el que genera el conflicto, el que habla, el que señala, el que mira mal, el que hace gestos, el que critica, el que compara. El hombre iracundo levanta contiendas. Y luego, y el furioso muchas veces peca. En la furia, en el enojo hay pecado. ¿Por qué? Porque hay injusticia, porque hay herida, porque hay daño, porque no hay respeto, porque no hay honra, porque no hay temor. En otras palabras, lo que ese texto está diciendo es simple: cometemos muchas injusticias cuando estamos enojados. ¿Alguien se acusa? ¿Alguien lo reconoce? Cometemos muchas injusticias cuando estamos enojados, hermano. Y por eso Santiago escribió en el verso 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nunca, cuando usted esté enojado, va a actuar en justicia. Nunca, nunca, nunca. Y por eso es que la ira del hombre no tiene que tener lugar, sino que tiene que ser refrenada para poder actuar, accionar de una manera pensada en lugar de reaccionar. Por causa del tiempo le voy a mencionar las claves y nos vamos a detener en ellas en la próxima sesión. La solución del manejo de la ira incluye estas áreas. Número 1, tenemos que ser imitadores de Dios. Salmo 86:15. Dios es lento para la ira. ¿Cuántos lo saben? Dios es lento para la ira. Entonces, número 2, tenemos que ejercitar ser lentos para la ira. Ahí viene ya lo que es el manejo de la ira. Tenemos que ejercitarlo, ejercítelo. ¿Usted quiere soltar la ira? No, tranquilo. ¿Usted quiere hablar? Espérese. ¿Usted quiere gritar? Detenga la voz. Entonces, número 2 es tenemos que ejercitar ser lentos para la ira. Proverbios 15:18 dice, el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Tiene que haber una actitud de control, de dominio propio. Y la Biblia dice que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea que sí podemos. Amén. Y en Eclesiastés 7:9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. O sea que solo el necio es el que anda cargando el enojo, y nomás lo tocan, suelta el enojo. Nomás le dicen algo, suelta el enojo. Cualquier cosa, el enojo va a ser manifestado, va a ser expresado. Número 3, no haga caso de la ofensa. Cuesta, hermano. Lo que le estoy compartiendo esta noche no es algo que ya mañana usted se sacó 10. Cuesta hacer morir nuestra carne, crucificar nuestras pasiones. Esto, hermano, no hacer caso de la ofensa. Proverbios 12:16 dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. No hacer caso de la ofensa.
requiere un nivel de madurez espiritual, requiere una capacidad espiritual para que usted pase por alto la ofensa y siga como que sin nada. Yo me imagino solo al Señor, hermano, cuando estando en la cruz le dijeron, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, pues. Él era hijo de Dios y podía bajarse de la cruz y podía haber hecho pedazos y mandar al infierno a todos los que lo condenaron. Él pudo haber traído juicio inmediatamente y no lo hizo, porque nos dio ejemplo de lo que realmente es mansedumbre. Número 4, es su decisión abandonar la ira. Salmo 37:8 dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. O sea, es una decisión personal. Usted decide dejar la ira, desechar el enojo. Lo que uno desecha es basura. Uno desecha los desechos. Uno desecha lo que no tiene valor. Entonces la instrucción bíblica número 4 sería, es su decisión abandonar la ira. Y número 5, usted debe apartarse de los coléricos, hermano. No te entremetas con el iracundo, dice Proverbios 22:24. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Vamos a detenernos, o a iniciar, mejor dicho, en la próxima sesión, en estos 5 aspectos, en detalle, con un poco más de profundidad, porque el asunto es, apliquemos la palabra. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo nos transformamos? Y aquí están las instrucciones específicas. La última es esa. Usted debe de apartarse de la gente colérica. Usted no tiene que mantener una cercanía o alianza con personas que con su carácter lo están afectando. Mire lo que dice la segunda parte. No te acompañes con el hombre de enojo. O sea, no haga amistad, no permanezca en relación con gente que por todo explota, maldice, muestran sus cóleras, muestran sus sentimientos, porque eso lo va a afectar en su vida espiritual. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero